Buenos días a todos. Gracias al comité organizador por la invitación para participar con el tema de sangre y sus componentes en tiempos de COVID-19. Su servidor, el Dr. Juan Carlos López Hernández, jefe del Departamento de Hematología y coordinador de hemovigilancia en el Hospital General de Occidente. Cuando me invitaron a participar para este congreso, creí muy conveniente el poder compartir con ustedes los cambios que en los bancos de sangre y en el ámbito de la medicina transfusional se llevó a cabo en el entorno del COVID-19, toda vez de que hubo una reducción en el número de donantes que acudían habitualmente al banco de sangre, ya sea por el temor que había de la infección o porque algunos estaban enfermos, y por el otro lado, la necesidad de sangre y sus componentes fueron permanentes y era necesario tomar medidas para poder garantizar que hubiera este tejido para los pacientes que se presentaban en los hospitales. Para poder entender los cambios que se presentaron en los bancos de sangre y los servicios de transfusión en este proceso de la pandemia, es importante recordar que la sangre, al ser un tejido, está regulado por la Ley General de Salud, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de órganos, tejidos y cadáveres, y la norma oficial mexicana, la norma 253 SSA1 del año 2012, para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos, así como la norma del expediente clínico, la norma 004 SSA3 del año 2012. Recordemos que dentro del entorno de la Constitución mexicana, el rubro de mantener la seguridad en los pacientes es prioritario y dentro de ellos el tener sangre disponible es una prioridad para los pacientes, sobre todo los que están en áreas hospitalarias y máxime en este tiempo de COVID. La sangre, al ser un tejido sanguíneo, está reglamentado por la Ley General de Salud, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de órganos, tejidos y cadáveres, de los cuales en la diapositiva anterior mencioné, y al ser un tejido, pues debe de quedar claro cuál es su indicación. Recordemos que la transfusión es un procedimiento a través del cual se suministra sangre o cualquiera de sus componentes a un ser humano solamente con fines terapéuticos. Entiéndase sus componentes como las fracciones o la separación de la sangre total, y estos pudieran ser el plasma fresco congelado, las plaquetas, los crioprecipitados. También debemos de recordar que existe una responsabilidad mancomunada en este acto de transfusión entre el banco de sangre y el responsable sanitario de este establecimiento, quien vigilará que los componentes cumplan con los lineamientos normativos para su obtención, es decir, que el donante sea apto, que la unidad sea liberada cuando ya cumplió los lineamientos de seguridad transfusional, haciendo estudios de seguridad contra las enfermedades obligatorias, que más adelante platicaremos cuáles son, y por el otro lado, la responsabilidad del médico tratante de indicarla, y todo el personal relacionado con la transfusión llevan mancomunadamente una responsabilidad en este acto transfusional. Es por ello que la sangre no se puede obtener en cualquier lugar. Solo los bancos de sangre están facultados para obtener este tejido sanguíneo. Y para que un banco de sangre tenga esta facultad, deberá de tener un establecimiento adecuado, es decir, 1000 metros cuadrados, que es lo que pedían para un banco pequeño, con la infraestructura para poder realizar este procedimiento, con los instrumentos para poder obtener la sangre, con personal capacitado para poder hacer la selección del donante, químicos especializados en los procesos de inmunohematología y una infraestructura que la norma oficial mexicana establece como obligatorio para el cumplimiento. Y solamente ellos tienen la facultad de poder seleccionar a los donadores en base a cumplimientos normativos, que es la norma oficial mexicana 253, además de hacer las pruebas de selección de seguridad, pruebas contra HIV, contra hepatitis C, contra hepatitis B, contra enfermedades venéreas, contra brucela y contra Chagas.
Asimismo, hacer las pruebas de compatibilidad para garantizar que la sangre que se va a transfundir a los pacientes es compatible y garantiza que sea un éxito este trasplante. De alguna forma, hay que recordar que la sangre es un trasplante y tal vez sea el más exitoso que se realiza día a día. Los servicios de transfusión, por su lado, son aquellos que no tienen un banco de sangre, pero que tienen una licencia para poder recibir componentes sanguíneos de un banco de sangre y su responsabilidad será el poder transfundir estos componentes bajo una indicación precisa, pero la sangre vendrá de un banco que tiene esta licencia para poder realizar esta actividad. Un punto importante en la medicina transfusional es el donador de sangre, sin el cual no podemos tener este tejido para poder ayudar a los pacientes. El donante lo hace en forma altruista o generoso, sin tener a un paciente con la única finalidad de poder ayudar a sus semejantes. Y también tenemos el otro tipo de donación que es el familiar o de recuperación y son los donantes que acuden cuando tienen a un paciente hospitalizado o se va a programar a un evento quirúrgico y se solicita tener su comprobante de donación que garantice tener un paquete disponible para la cirugía a la cual va a ser realizada en corto tiempo. Hasta antes del 85, las donaciones tenían una remuneración. Después de ese tiempo, y con la presencia de algunas enfermedades como la hepatitis no A, no B, que a la postre conocemos como hepatitis C, la presencia del virus de la inmunodeficiencia humana, modifica la Ley General de Salud en el artículo 332, donde dice que no podrá ser motivo de comercio, donde se dará a título de gratuidad y en forma voluntaria. De ahí que solamente los donantes acudan sin percibir o recibir nada a cambio. La atención de los donadores, hasta antes de la presencia del COVID-19, estaba única y exclusivamente limitada por dos situaciones. Uno, por la capacidad de atención que tenía cada establecimiento, para lo cual en algunos entregaban fichas para garantizar el tiempo suficiente y no tener un tiempo de estancia largo en los bancos de sangre. Hay que recordar que los donantes acuden en ayuno y muchas de veces de ellos llegaban con ayunos prolongados. El otro era el tiempo de atención en los establecimientos. Había establecimientos que tenían atención desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde y en algunos otros en turnos vespertinos. Una vez de que el donante pasaba, se tomaban sus datos generales a través de un sistema informático para garantizar su confidencialidad, se les tomaba una biometría hemática en la cual se evalúa los niveles de hemoglobina, hematócrito y se valora los niveles de leucocitos que el donante tenía en ese momento, descartando aquellos que tenían un nivel de leucos altos o leucocitosis o linfos altos o bajos, que nos pudiera hablar de algún proceso viral incipiente. Posterior a esto, pasan a un consultorio en el cual un médico, en forma confidencial, realiza un interrogatorio dirigido, una exploración física, y si éste cumple con lo marcado en la norma oficial mexicana, se considera como un donante apto y es pasado al área de sangrado, en donde ya inicia este proceso de tener una unidad disponible para el proceso de estudio y su posterior transfusión. Del porcentaje de donantes que acudían con regularidad a los bancos de sangre, solamente el 1, máximo el 2% de ellos lo hacían en forma altruista, es decir, que no tenían algún familiar o habían escuchado la necesidad de alguien en particular para hacer este acto generoso. Lo hacían porque tenían el convencimiento de poder ayudar sin saber a quién le tocaría ese componente, esa sangre que lo
que van a donar. Toma importancia que estos donantes, como lo hacen con mucha frecuencia, son donantes seguros porque constantemente se están estudiando, son donantes que conocen ya los requisitos para su donación y se preparan para poder regalar parte de su tiempo y parte de ellos, que son 450 mililitros de sangre, que nos van a ayudar mucho en el proceso de ayudar a los pacientes para una cirugía o para que algunos recuperen su salud, ya sea porque tienen alguna enfermedad donde su médula ósea no está produciendo en forma adecuada sangre, o porque han recibido algún procedimiento quimioterapéutico en el cual sus niveles de hemoglobina han bajado y requieren urgentemente tener sangre para poder sobrevivir. Una vez de que el donante es considerado como apto para ser donador, pasa al área de sangrado. En esta área se encuentran químicos o, en algunos lugares, enfermeras que tienen una gran capacidad y una habilidad para poder hacer la punción. Utilizamos bolsas que son desechables con material que es estéril, es decir, la aguja se usa una sola vez y al término del proceso es desechada, y en la cual vamos a obtener 450 mililitros de la sangre de este donante. Una vez de que este proceso termina, se deja descansar de 5 a 10 minutos en el sillón o en el reposet donde se obtuvo la sangre, para posteriormente pasarlo al área de refectorio o toma de alimentos, para al final dejar la oportunidad para que él se pueda autoexcluir si se olvidó o omitió alguna práctica de riesgo, que nos lo pueda decir. Si lo marcara como que no es apta su sangre o no es segura, en ese momento la unidad puede ser dada de baja o se le da destino final, no es transfundida. Si nos marcara que sí, continúa con el proceso de estudio y separación para tener componentes disponibles. En cuanto a la separación, me refiero que se obtiene una sangre que al final la llamaremos o la vamos a llamar como sangre total o sangre fresca total, que es aquella que tiene menos de 6 horas desde su obtención hasta antes de su separación. Una vez de que es separado, podemos tener los elementos que se llaman concentrado eritrocitario, es decir, los eritrocitos que quedan en una sola bolsa. Tenemos plaquetas que pueden ser separadas. Podemos obtener el plasma fresco congelado, que va a permanecer en temperaturas de menos 30 grados o inferiores a esta temperatura. Podemos obtener un plasma al cual le vamos a quitar las proteínas, como crioprecipitados, como el fibrinógeno, y lo vamos a llamar como plasma desprovisto del factor 8 de la coagulación, o actualmente lo conocemos como plasma desprovisto de los factores de la coagulación. Y como producto final de esto encontramos un plasma que es envejecido, donde encontramos que tiene inmunoglobulinas, que tiene albúmina y que bajo un procedimiento industrial va a separar estos componentes para su posterior utilización. A este proceso o a estos elementos los vamos a llamar como hemoderivados, es decir, componentes plasmáticos que pasan por un proceso industrializado para poder tener uno o varios componentes que pueden ser liofilizados para su utilización posteriormente. Y los hemocomponentes son aquellos que se obtienen de la sangre total y que son utilizados para su transfusión prácticamente ese día o días después, dependiendo de la vigencia que pueda tener cada componente sanguíneo. Dentro de la separación de los componentes, como ya mencioné anteriormente, se encuentra el paquete globular, es decir, la concentración única y exclusivamente de los eritrocitos con prácticamente una pequeña cantidad de plasma. Esto es una cantidad que fluctúa entre 250 máximo 300 mililitros, con un hematócrito en cada componente de 65 a 80%. Recuerden ustedes que el hematócrito que tiene un donador habitual fluctúa entre el 45%. Entonces vean que se concentra porque quitan la parte líquida de la sangre. La vigencia que van a tener estos componentes del paquete globular es de 35 a 42 días. ¿Y de qué depende esta vigencia? Del tipo de anticoagulante y conservador que se pueda
dejar en la bolsa de la obtención inicial. Y esto puede ser citrato fosfato de estrosadenina, que es lo que ustedes ven en la segunda parte, o sacmanitol, que aparece en la diapositiva. Existen diferentes paquetes globulares y es importante que los conozcan. Tenemos el pobre en leucocitos, es decir, aquel que se redujo una parte de las células blancas. Recuerden ustedes que dentro de la sangre se encuentran varios elementos. Encontramos leucocitos, linfocitos, encontramos plaquetas y en la forma líquida encontramos el plasma con los factores de coagulación. Una estrategia es reducir esta cantidad de células blancas que se ha demostrado ser responsable de algunas reacciones transfusionales. Existen algunos otros componentes que menos frecuentes se utilizan, sin embargo, es bueno conocerlos, que se llama paquete globular lavado, que en su momento era aquel en el que se rompe el sistema, se pone solución salina, se pone este equipo centrifugado, que es una máquina que nos permite mantener temperatura y dar cierta velocidad para que los paquetes globulares se concentren, hacer varios lavados y quitar el remanente de el citrato o de los elementos de destrucción que puedan tener. A ver, recuerden ustedes que con el proceso de obtención algunos eritrocitos se pueden destruir, pues tratar de retirarlos y quitar parte del complemento y en algunas ocasiones inmunoglobulina IgA, que era una indicación para poder hacer este tipo de procedimientos. La desventaja del paquete lavado era recortar la vida media del componente. Si hablábamos de que su vida es de 35 a 42 días, con este procedimiento se reduce a 24 horas con un riesgo de contaminación muy alto. Por eso se indicaba para su transfusión inmediata cuando era requerido. En ocasiones también se pueden irradiar a través de rayos gamma para pacientes en particulares, aquellos que tienen una inmunosupresión, pacientes que son prematuros, aquellos que son trasplantados o en vías de trasplantarse. La conservación de este componente en particular es de 2 a 6 grados centígrados. Es bien importante recordar que una vez de que sale del refrigerador, y hablo del refrigerador del banco de sangre, el tiempo en el que toma la temperatura prácticamente ambiental es de 30 minutos. Por eso el paquete globular, una vez de que sale del refrigerador, deberá de ser transfundido en no más de 4 horas para garantizar la viabilidad de los componentes y evitar un riesgo de contaminación bacteriana. El otro componente que podemos obtener se llama plasma fresco y su volumen fluctúa entre 180 a 250 mililitros. De estos elementos tenemos varios, que es el plasma fresco congelado, aquel que se obtiene el momento de la separación y se pone a congelar. Si este se conserva en temperaturas de menos 18 a menos 30 grados, la vigencia será de 12 meses. Si lo conservamos a temperaturas menores de 30 grados, es decir, menos 60 o menos 70, su vigencia va a fluctuar en 36 meses, es decir, 3 años, lo que garantiza tener un abasto suficiente de este componente sanguíneo. Y tenemos el plasma envejecido, aquel que se conserva con temperaturas muy similares al de la sangre, de 2 a 6 grados centígrados, y cuya vigencia son 40 días. Este plasma envejecido o plasma de banco es el que se utiliza, como comentábamos en la diapositiva anterior, para poder tener o enviarse a la industria para poder obtener hemoderivados como el factor 8 liofilizado y algunos otros. En esta diapositiva podemos ver que el plasma fresco congelado tiene todos los factores de la coagulación. Es de destacar que existen factores que tienen una vida corta y algunos que tienen una vida extendida. Llama particularmente la atención el factor 7 de la coagulación, cuya vida media es de 5 a 8 horas, mientras otros factores como el factor 13º pueden llegar a sobrevivir 120 días. De ahí que este componente, su utilización dependerá del factor que se requiera recuperar o para la indicación para la cual se está llevando este componente. Si es un paciente que tiene deficiencias del factor 8 de la coagulación, su utilidad será de estar aplicando cada 12 horas porque su vida media está establecida entre 8 y 12 horas. El siguiente elemento que podemos encontrar en esta separación se llaman plaquetas, cuyo cantidad es entre 50 a 70 mililitros. La vigencia es muy corta, 5 días.
y la cantidad por cada bolsita de plaquetas es de 5.5 por 10 a la 10, algo así como 5.000 plaquetas, y deberá de tener un pH mayor de 6 y un hematócrito menor al 1%. Este componente, a diferencia de los anteriores, se conserva a temperatura ambiente, es decir, que se mantenga entre 20 a 24 grados. Como las temperaturas en algunos lugares puede ser mucho mayor en temperatura ambiente, se sugiere que estos componentes se mantengan en incubadores que garanticen tener esta temperatura para evitar daños y se preserve la funcionalidad de las plaquetas. Sobra decir que la indicación de este componente es para aquellos pacientes cuya cantidad de las plaquetas sea baja y requieren el soporte transfusional con este componente. Recientemente, con la automatización y la modernización en los procesos en banco de sangre, llegó una máquina que se llama féresis, lo que significa separador celular, que separa plaquetas, y este término se llama plaquetaféresis, que nos permite obtener una mayor cantidad de plaquetas a diferencia de las que podemos obtener con la donación habitual en los donantes. Mientras que un paciente requiere, en el caso de plaquetas de donador habitual, uno por cada 10 kilos de pesos del paciente, con la féresis, un donante le da la dosis necesaria para su uso terapéutico. De ahí la importancia de que las plaquetas por aféresis tienen una gran ventaja, es un solo donante versus 7 donantes que pueden ser expuestos antigénicamente. La desventaja de la aféresis o la plaquetaféresis es que el tiempo de espera o el tiempo en el que se realiza el procedimiento fluctúa entre hora y media y 2 horas, ya que se utiliza una vía por la cual se obtiene el componente, la sangre, se es separado, se quedan las plaquetas en otro reservorio y el resto de los componentes, la sangre, es regresado al donante. Este proceso de entrada y salida es la que nos lleva un tiempo alto y en ocasiones los candidatos a donar tengan poco tiempo o no tengan la disponibilidad de esperarnos para poder tener estos concentrados que son de mejor utilidad por la poca exposición antigénica versus la donación de donador habitual. Una vez de que se hace la separación de los componentes, otro equipo paralelamente a este proceso se encarga de realizar las determinaciones analíticas o pruebas para detección de agentes infecciosos que son transmisibles por la sangre. Esto lo hace a través de equipos automatizados, todos son automatizados, el personal altamente calificado para poder utilizar estos equipos, y estas pruebas que se van a realizar son encaminadas a buscar enfermedades contra treponema pallidum o sífilis, virus B de la hepatitis, virus C de la hepatitis, virus de la inmunodeficiencia humana en sus variantes 1 y 2, Trypanosoma cruzi y Brucella. Todas estas pruebas son obligatorias para poder realizarlas y ningún componente se puede liberar sin antes tiene negativo estos procesos. Para ello se utilizan reactivos de última generación que bien puede ser quimioiluminiscencia o puede ser microELISA de cuarta generación. Cuando ya tenemos el componente disponible, liberado, está listo para el área clínica. Para poder dar ese servicio, nosotros realizamos lo que se llaman pruebas de compatibilidad o conocidas como el cruce de sangre. Para eso requerimos tener una solicitud y ocupamos tener una muestra. La muestra debe ser reciente, no puede tener varias horas de haberse tomado porque pierde su capacidad de responder a las pruebas que vamos a realizar. Al final lo que pretendemos es tomar la muestra de sangre del donante y mezclarla con el suero del receptor y in vitro evaluamos si ésta se aglutina en el vidrio, en el tubo, en la prueba automatizada, pues la consideramos que es incompatible porque hay aglutinación. Como lo vimos in vitro, lo podemos ver in vivo. Pero si no se aglutina, quiere decir que esta prueba es compatible. Actualmente, el banco de sangre del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea y la mayoría de los que existen en el estado realizan estas técnicas ya en forma automatizada o semiautomatizada utilizando tarjetas o columnas de gel que permite
poder reproducir esta prueba, tenerla documentada en forma automática y un equipo robótico permite poder realizar la prueba y poderla dejar documentada y nos deja por impreso la prueba y la calidad de la prueba pues nos permite garantizar que esto se realizó de la mejor manera y en apego a lo que establece la norma oficial mexicana. Mencionábamos que para poder tener este servicio de componentes sanguíneos debemos de tener las solicitudes y existen dos tipos de estas, las que son ordinarias o de cirugía programada y tenemos las que son consideradas como de urgencias, cambia el color y cambia las indicaciones y sobre todo el tipo de cirugía. Importante para los bancos hasta antes del COVID que llevábamos estos procedimientos de una manera ya organizada y programada. A partir de la presencia del COVID, en las áreas donde manejaban a estos pacientes, no dejábamos solicitudes ordinarias, quedaban las solicitudes que eran de urgencias. Lo único que cambiaba era la presencia del color y el motivo de la urgencia para poder dejar este componente sanguíneo. Aquí pueden ver ustedes, esta es la solicitud de componentes sanguíneos o hemocomponentes en forma urgente. Cada solicitud puede pedir un concentrado eritrocitario o plaquetas o plaquetaféresis, plasma fresco congelado o crioprecipitados. Es de llamarle la atención a los que no conocen este formato y a los que ya los conocen, que en la parte posterior de esta tarjeta solamente existen 4 espacios, para los cuales solamente se puede dar estos mismos componentes. Una vez de que se han entregado los últimos, es decir, el último, el cuarto, tendrá que tener una nueva solicitud para poder brindarles el servicio en forma adecuada. También recordar que solamente se puede dar un componente por cada solicitud. Si alguien requiere plasma, plaquetas o críos, tendrá que ser una solicitud por cada uno de ellos para poder garantizar una trazabilidad del componente transfundido. Las pruebas de compatibilidad son muy necesarias, toda vez que existen subgrupos sanguíneos, aún de un mismo grupo, que pudieran dar incompatibilidades entre ellos mismos. Y estos subgrupos dependen de la capacidad antigénica o sitios antigénicos que cada glóbulo rojo puede tener. Por ejemplo, de la 1 podemos llegar a tener entre 1 y 1,5 millones de sitios antigénicos, mientras que, por ejemplo, el AX o el AN podemos llegar a tener menos de 300 sitios antigénicos, lo que hace pues difícil poderlos identificar. Por otro lado, existen subgrupos sanguíneos dentro del sistema ABO. Ustedes conocen el ABO, que es el A, el B, el 0, RH positivo, negativo. Pues bien, tenemos más de 40 sistemas sanguíneos, dentro de ellos los que he mencionado, algunos otros como M, N, S mayúscula, S minúsculas, P1, RH, luterán, etcétera. Lo que hace importante tener que hacer pruebas de compatibilidad, hacer grupos sanguíneos para garantizar que son compatibles y evitarle un riesgo en la transfusión de los componentes. Por eso cuando nos piden sangre a grupo, tenemos nosotros que verificar en el banco de sangre para garantizar que no va a tener ninguna reacción transfusional que pudiera ser grave y que pueda conllevar a un riesgo para la seguridad del paciente. Cuando ya tenemos la unidad disponible y cruzada para un paciente en particular, existen códigos de seguridad que garantizan que esta unidad ya se estudió, que este paquete globular ha pasado por las pruebas de seguridad transfusional y ellos implican tener un grupo sanguíneo, en su caso subgrupo sanguíneo, por ejemplo, esta que ven en la diapositiva es A1 positivo, tiene un número de unidad que es única, un ID del receptor, el tipo de anticoagulante que tiene, la temperatura de conservación, tiene los datos de seguridad de la que se le hicieron las pruebas obligatorias, los volúmenes que tienen estos componentes, y esto garantiza que este componente ha sido estudiado y está listo para poderse transfundir. Asimismo,
este mismo componente sanguíneo, cuando ya va dirigido para un paciente en particular, en la parte posterior de la misma bolsa aparece el nombre del donante para el quien va a ser recibido, es decir, a quién se le cruzó y a quién va dirigido. El número del donante tiene un ID que es único, no se repite, y por otro lado van los nombres, para fines de seguridad, pues tuve que omitirlo, pero imaginen ustedes, aquí aparece el nombre del receptor que tiene que ser verificado con el brazalete o con el propio paciente para garantizar que este sí está recibiendo el componente solicitado. Un punto importante es la seguridad de la temperatura o garantizar la red de frío. Para ello solicitamos que las personas que acuden al banco de sangre por el componente vayan con un termo, de preferencia rígido, para garantizar que esta red de frío, aunque la distancia sea corta, no se pierda. Para ello debe tener geles refrigerantes no congelados, tomar temperatura de entrada, de salida y el tiempo en el que regrese este componente al sitio donde se va a transfundir. No se puede entregar ningún componente si no se cumple con este lineamiento. Es importante hacer mención porque uno de los cambios que se presentaron en tiempos de COVID fue justamente el tipo de termo para poder distinguir los pacientes receptores o que se van a transfundir de áreas comunes de áreas de COVID. Es importante mencionar que hasta antes de la llegada del COVID, las muestras que se requerían para hacer las pruebas de compatibilidad eran en tubos rotulados, con la seguridad de llevarlas al banco de sangre, que eran recibidas sin mayor problema, se dejaban en espacios diseñados para tal fin, y la cantidad que se requería era de 5 mililitros de sangre en tubos de 13 por 10 en el caso del adulto, y si era paciente pediátrico, de 1 mililitro más una muestra materna para poder garantizar las pruebas de compatibilidad. No en su momento, cuando inició la recepción de muestras con la tecnología automatizada, no se requerían tubos secos. Actualmente podemos solicitar ya sea en tubo con anticoagulante o un tubo seco para poder hacer esta prueba de compatibilidad. Mencionaba al inicio de la presentación que la sangre es un tejido, por lo tanto no está exento de riesgos de aloinmunización o la presencia de leucocitos durante el proceso de almacenamiento de citocinas y, por supuesto, si hay una mala conservación, la presencia de microagregados que todos en conjunto pudieran presentar reacciones transfusionales que la mayoría caen en el rubro de reacciones febriles no hemolíticos. De ahí la importancia de poder vigilar cada acto transfusional. Este punto también fue modificado a partir de la llegada del COVID-19. Las reacciones transfusionales pueden ser no tan infrecuentes como uno lo puede imaginar. Así podemos ver que la reacción inmediata transfusional puede suceder en 76.000 unidades transfundidas, con la posibilidad de mortalidad hipotéticamente y matemáticamente calculado en de 1.8 millones de unidades transfundidas. En cuanto a la hemolítica tardía, puede ser 1 en 2.500 unidades transfundidas o 1 en cada 4.000 unidades transfundidas, lo que hace suponer que podemos tener reacciones más de lo que uno puede estar esperando. Febril no hemolítica de 0.5 a 1% de los componentes transfundidos. Tipo de alergia o urticaria de 1 a 3% de los plasmas transfundidos. El choque anafiláctico se puede presentar 1 en 20.000 componentes, y el daño pulmonar asociado a la transfusión, conocido como TRALI, se puede presentar 1 en 1.200 a 1 en 19.000 unidades transfundidas. Al ser un tejido sanguíneo y tener riesgo de presentar reacciones transfusionales que en algunas ocasiones pueden ser severas, existen procedimientos de vigilancia, mejor dicho, hemovigilancia, a través de una cadena o de pasos interconectados, en donde se hace una evaluación desde su obtención hasta su destino final, evaluando la buena o mala práctica transfusional, el uso o el abuso
de cada uno de estos componentes y haciendo señalamientos en vías de mejorar la práctica transfusional, pero también garantizando que el receptor no va a tener ningún riesgo por la transfusión de alguno de los componentes que tenemos disponibles en el banco de sangre. La normatividad en torno al acto transfusional es algo obligatorio y a veces cuesta trabajo el poderla llevar. Sin embargo, es necesario para darle cumplimiento a lo normativo, lo que marca la norma oficial mexicana y la norma del expediente clínico. Y ello implica que haya una indicación clara, precisa, nombre completo de quien la está indicando. No es valedero poner rúbricas en la indicación médica. Debe de haber un registro en el expediente dejando en claro el acto transfusional y si hubo o no reacciones con estos componentes. Realizar una vigilancia estrecha del acto transfusional. Esto implica desde que llega hasta que se termina el componente sanguíneo y si hubiera algún tipo de reacción, notificarla al comité o al departamento de hemovigilancia para el seguimiento de estos componentes y dejar algo para poder apoyar al paciente. Es decir, si éste presentó alguna alergia por algún componente, poder informar a banco de sangre para que pueda dejar componentes leucorreducidos o poder sugerir algunos filtros leucorreductores para poder evitar un daño mayor a este receptor. Asimismo, como este tejido viene de donantes, fomentar la donación de sangre para poder seguir garantizando el abasto de este tejido para otros pacientes que así estén requiriendo la sangre, plasma o algún otro hemocomponente. La sangre no se puede transfundir ni se puede iniciar el proceso en banco de sangre de atención y hacer una prueba de compatibilidad, sino antes tenemos un consentimiento informado. Existen dos tipos de consentimientos. Uno, para adultos que están en pleno uso de sus facultades mentales y que nos permiten entender qué es la sangre, que esta sangre puede tener reacciones adversas, que se estudia contra algunas enfermedades, más no con otras, solamente las que por obligatoriedad las estudiamos, y donde él deberá de firmar de puño y letra, y en su defecto poner una huella digital, si este fuera el caso, deberá de tener testigos de que lo realizó para hacer valedero este consentimiento informado. Este es otro de los consentimientos que tenemos para discapacitados o para menores de edad que son utilizados cuando es menor de edad el receptor, el padre o tutor es el que nos da la autoridad o la autorización para poder transfundir él o los componentes que se están requiriendo. Con la venida del COVID, la mayoría de los pacientes que llegaron al área COVID, pues se encontraban o con hipoxemias o se encontraban intubados, por lo tanto, el consentimiento informado pasó a ser el que más se utilizó de personas con incapacidad o menores de edad para que nos permitieran poder transfundir un componente, ya sea el familiar era el que les daba la autorización o en ocasiones el paciente en cuanto llegaba nos autorizaba y lo dejábamos disponible. Este es el que cambió con la venida del COVID-19, el utilizar este tipo de consentimientos informados. Más adelante hablaremos de las otras modificaciones que se presentaron en torno al consentimiento informado. Con la venida del COVID, muchas cosas cambiaron y cambiaron también en el área del banco de sangre. De entrada, la reducción en el número de donantes, la necesidad creciente en las áreas COVID, la disminución y ausencia de donantes habituales, sobre todo donantes, y que algunos donantes de tipo altruista que habitualmente hacían su donación se encontraban enfermos y en áreas donde no hubo reconversiones hospitalarias, la necesidad de sangre fue igual o en algunas ocasiones fue mayor, lo que hizo necesario tener la posibilidad de tener tejido disponible bajo estrategias que fueron dadas por las autoridades que en su momento fueron el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, la COFEPRIS, y que fueron virtiéndose conforme se fue entendiendo más el concepto del COVID y el panorama epidemiológico empezó a tener cambios.
En el proceso de la transfusión y ya en el ámbito del COVID, nos encontramos que habitualmente para poder tener una sangre disponible se requería una muestra y una solicitud. Se requería la preparación del hemocomponente y obviamente entrega de los hemocomponentes, cuya responsabilidad recaía en el banco de sangre. Este proceso iniciaba con una indicación en el expediente, la solicitud del componente, la toma de la muestra con un llenado adecuado y la responsabilidad en esta parte correspondía al médico y a la enfermera. Sin embargo, como aparecieron los centros COVID, y personal exclusivamente dedicado a este proceso, cambiaron las responsabilidades y tuvimos que mejorar los procesos a fin de evitar contaminaciones. Esto es, la indicación médica y la solicitud, si bien es cierto, era dada por el médico del área de COVID, no podía él directamente hacer la toma de la muestra, requeríamos de personas que nos apoyaban. Se entregaban a personal que estaba fuera de esta área de COVID, quien salía y llegaba directamente a banco de sangre a través de una solicitud. El consentimiento informado, si bien es cierto, quedaba dentro de el expediente clínico, optamos para que se quedara fuera y pedíamos a los familiares que nos autorizaran el acto transfusional a través del consentimiento. Si éste estaba dentro, tratábamos de garantizar con la sanitización de las hojas y preparábamos los componentes o activábamos en el banco de sangre un código que en su momento se llamó código COVID. Ello implicaba que debería de haber un termo especial. Las muestras tenían que venir aisladas y dejábamos a un químico exclusivamente para dar el servicio de él o los componentes que estaban solicitando para el área de COVID o para el paciente que se encontraba en el área de COVID. Fueron los primeros cambios que empezaron a surgir en este entorno de la pandemia. Una preocupación generalizada que hubo en los bancos de sangre, en los hospitales y servicios de transfusión es poder garantizar el abasto suficiente de sangre, puesto que no teníamos muchos donantes y sí teníamos una necesidad de componentes. Tenemos que dar servicio al área de COVID y hacia áreas hospitalarias. Por ello, dentro de su ámbito de competencia, el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea empezó a emitir recomendaciones y guías de trabajo para garantizar que hubiera el abasto suficiente. Fueron pautas que nos fueron de mucha utilidad para tratar de tener este tejido en la cantidad que se estaba requiriendo. Y estas fueron las recomendaciones para la continuidad de los servicios de sangre para la atención no COVID-19 durante y después de la pandemia SARS-CoV-2 en México. Además, empezó a haber la semaforización en los estados y ello también implicaba que las actividades en los bancos de sangre estuvieran limitados por este semáforo. Así pues, ustedes recordarán que empezaron a aparecer lo que fue el semáforo de riesgos epidemiológicos que aparecían por semana y donde destacaba los colores rojo, naranja, amarillo y verde. Recordando que esto dependía por el número de camas hospitalarias ocupadas y, por ejemplo, el semáforo rojo lo consideraban con una ocupación hospitalaria de más del 65% de camas, el semáforo naranja con una ocupación menor del 65%, con 2 semanas estables de esta tendencia que iban hacia la baja, el amarillo con una ocupación hospitalaria de menos del 50% y 2 semanas con esta tendencia, y el verde, pues obviamente menos del 50% y menos de un mes de tendencia a la baja hospitalaria. Esto nos dio las pautas para que a la par en los bancos de sangre y servicios de transfusión también estuviéramos siguiendo este mismo semáforo epidemiológico por el personal que deberíamos obligatoriamente estar utilizando y estarlo llevando las actividades en formas escalonadas. Igual que la semaforización, los establecimientos de sangre, llámese banco de sangre, servicio de transfusión, tuvimos que cumplir
los lineamientos que la Federación nos estaba marcando para garantizar seguridad en la obtención de los componentes. Y cuando había semáforo rojo, teníamos que aplicar la norma oficial mexicana, que ya lo estábamos revisando, pero en una forma más estricta, aplicación de los lineamientos técnicos que con cierta frecuencia se estaban publicando, estar al pendiente de qué cambios existían cuando estaba este semáforo rojo, las recomendaciones de bioseguridad en los bancos de sangre, aparecen entonces las mesas de transición, esto es, una mesa en donde era la etapa entre el banco de sangre y las áreas operativas para no tener un contacto directo con los pacientes. Esto aplicó para la entrega de componentes, pero también se aplicó para el área de atención a usuarios, de tal suerte que en el banco de sangre, cuando llegaban los donantes, se metía a esta mesa de transición con filtros sanitarios y también una mesa de transición en entrega de componentes, donde se dejaban las solicitudes, se dejaban los tubos y donde también si encontrábamos un código COVID, es decir, un termo marcado para transporte de componentes de esta área, se tenía que dejar a un solo químico para que estuviera haciendo esta prueba de compatibilidad. Además, manejábamos un sistema de guardias mínimas, por lo tanto, el número de químicos que estuvieron trabajando fue mínimo para poder atender donantes, pero también atender solicitudes. Asimismo, la restricción para el personal con vulnerabilidad, aquel que tenía alguna situación de salud, se tuvo que ausentar del banco de sangre, lo que disminuyó mucho el personal para poder atender el banco de sangre y los servicios que nos solicitaban. Y la sana distancia fue algo que nos acompañó y nos sigue acompañando, igual como las medidas que tenemos, lavado extremo de manos, el uso de geles alcoholados, etcétera, etcétera. Cuando se nos marcaba un semáforo naranja, igual que el anterior, marcábamos la norma oficial mexicana, seguíamos con la actualización de los lineamientos normativos para el COVID-19, la aplicación de las recomendaciones de bioseguridad y las actividades del banco de sangre estaban atenuadas, es decir, ya había un poquito más de personal, sin embargo, el horario de atención se reducía sin dejar por alto el tener gente o personal que estuviera cubriendo guardias para garantizar la continuidad en el servicio de sangre. Con la presencia del semáforo amarillo, los bancos de sangre, además de lo que ya hemos mencionado, seguía con una actividad ya más rutinaria. El personal con alguna vulnerabilidad ya se empezaba a integrar a las actividades, obviamente con las limitaciones que representaba, tratando de protegerlos, las mascarillas que empezaron a utilizarse, las caretas y obviamente prevaleciendo la sana distancia y evitar las aglomeraciones dentro del ámbito laboral. Y la presencia del semáforo verde, pues prácticamente nos dejaba ya las actividades en forma rutinaria, lo habitual que se venía trabajando y todo el personal se integraba a sus actividades ordinarias en las jornadas normales de trabajo. Sin embargo, la preocupación principal de los establecimientos que debemos de dar sangre a los hospitales viraba en tres puntos. Era garantizar la bioseguridad en el servicio de sangre, evitar que hubiera infecciones entre el personal, entre los usuarios que acudían con nosotros y la promoción de la donación voluntaria y altruista, ya que en ese momento no podíamos hacer campañas de donación para garantizar tener sangre. Anteriormente, hasta antes del COVID, podíamos hacer campañas de donación en universidades, en empresas, a través de unidades móviles que nos permitían tener sangre de tipo altruista para poder distribuir entre los pacientes que así lo requerían. Al no tener esta oportunidad de promoción, teníamos que garantizar el poder promocionar entre la población el que acudieran a nuestros centros de sangrado para poder tener este tejido que muchas veces era requerido en forma urgente. Asimismo, poder optimizar la sangre que se tenía disponible para poderlo dar al paciente que realmente lo requería. Es decir,
eficientizar el uso de la sangre para las áreas hospitalarias. En esta diapositiva creo que es muy elocuente ver cómo la sana distancia era marcada. Tuvimos que marcar pautas, espacios, pedirles que todos utilizaran su mascarilla, y el uso frecuente de manos jugó un papel importante en esta etapa para evitar complicaciones en la recepción de donantes y evitar que hubiera contaminación entre el personal. Las medidas de prevención de contagio, el control de ingreso y egreso en los servicios de sangre fueron de mucha utilidad, redujo los riesgos y prácticamente se transformó en un cero los contagios que pudimos tener en las primeras etapas del COVID. Aquí pueden ver, por ejemplo, a un enfermero que está haciendo el proceso de obtención de la sangre, la punción y las medidas que se tomaron para garantizar esta seguridad. La seguridad del donante jugó un papel importante para garantizar su seguridad y con ello estimular que los donantes pudieran acudir a estos bancos de sangre. Para ello, las estrategias fueron el lavado frecuente de manos, el personal con mascarillas, entre camilla y camilla una sola y otra utilizada, la sanitización frecuente, el informar a los donantes si tenían o estaban expuestos con algún familiar, no ser donantes, y también informarles que si después de su donación presentaban molestias, signos sugestivos de la enfermedad, la información inmediata para que su unidad se pudiera dar destino final. Las unidades entonces entraron en un proceso de cuarentena. A diferencia de lo que hacíamos anteriormente, estas unidades tuvieron que esperar a veces 5, en otros casos 10 días para poderse utilizar, esperando si es que el donante presentaba algún signo que no pudiéramos haber detectado nosotros, y en su caso de no recibir la llamada, continuaron con el proceso de liberación de las unidades. Asimismo, con la presencia de las vacunas contra COVID, fue otro de los cambios que se tuvieron que adecuar entre los donantes. De recordar que la norma oficial mexicana mencionaba en uno de sus apartados, hasta antes del COVID, que vacunas de tipo experimental o no conocidas se tendrían que esperar un año para poder ser donantes. Sin embargo, a través de las investigaciones y la documentación, esto tuvo que ser cambiado, como veremos en la siguiente diapositiva. Y estas fueron las recomendaciones dentro de las adecuaciones que empezaron a realizar a través del Centro Nacional sobre la selección de donante y el uso de vacunas. En general, el uso de vacunas con ARN mensajero, vector viral replicante, como fue la de Janssen, la de Pfizer, Johnson Johnson, AstraZeneca, Moderna y Novak, no es necesario hacer ningún tipo de diferimiento. Es decir, mientras no tuvieran manifestaciones, dolor o ataque al estado general, podrían ser considerados como donante. Se tenían que esperar 14 días si se aplicaban vacunas como Sinovac, CanSino o Sinopharma por 14 días. Y si no sabía el donante cuál era la vacuna utilizada, pues también aplicaba lo de 14 días. Es decir, no aplicaba el esquema rígido de un año, menos de 30 días como era con otras vacunas. Aquí 14 días fue el tiempo máximo de diferimiento y eso permitió entonces tener la posibilidad de tener donantes potenciales y evitar el riesgo de que faltara la donación por la aplicación de la vacuna que se estaba aplicando en forma masiva en nuestro país. Aquí pueden ver ustedes en esta diapositiva al donante cuando ya ha terminado de hacer su donación. Se dejaba un inserto donde explicábamos lo del proceso de la donación, las medidas que se estaban tomando en el banco de sangre para evitar contaminación o riesgos. Ustedes pueden ver en la siguiente imagen cómo se limpiaban los equipos, se sanitizaban para garantizar la seguridad y evitar riesgos. Asimismo, en este mismo inserto se dejaba un teléfono y se los dejaban para que se los llevaran en caso de que presentara alguna molestia respiratoria,
sugestible de haber padecido COVID para el destino final de la unidad que se estaba recolectando. Una de las preocupaciones, o una de las tantas preocupaciones que aparecieron en torno al COVID y la transfusión fue si existía riesgo de transmisión de la enfermedad por transfusión de los componentes y o de los hemoderivados. Algo que hipotéticamente lo manejaban como algo teórico, pero mínimo, y donde esta experiencia se venía o se tenía de las experiencias anteriores con otros procesos virales. Y esto pues fue un entorno negativo significativo porque en aquellas pandemias o en otras situaciones similares la donación bajó, el aporte de componentes disminuyó y la donación estuvo reducida con un riesgo potencial para reducir cirugías o el riesgo de retrasar los eventos transfusionales. Sin embargo, a través del tiempo y con publicaciones en varias revistas, como por ejemplo en esta de JAMA, esta es una diapositiva que Centro Nacional publicó en su momento en alguna de sus presentaciones y donde se fue tomada de la revista JAMA del año 2020 y en donde se consideraban los riesgos por algunos elementos o secreciones y dentro de ellos se consideraba la sangre. Todo lo que ustedes ven en la línea apuntada por arriba es considerado como positivo y lo que se encuentra abajo es negativo. La conclusión fue que menos del 1% de los pacientes tenían un proceso viral activo a través de la determinación del ARN viral y solamente en 2 casos que estuvieron muy asociados a secreciones o afecciones pulmonares se encontró positividad para esta enfermedad, pero en general se consideró que era mínimo la posibilidad de riesgo de contaminación a través de la sangre en personas que tuvieran esta enfermedad. Por lo tanto, se consideró que era un riesgo mínimo o bajo el tener un proceso viral activo y la posibilidad de tener la enfermedad o transmitirla a través de la transfusión de sangre. Hubo publicaciones posteriores en otros países donde hubo transfusiones de componentes que los donantes habían informado haber salido reactivos y en el seguimiento de los receptores no se encontró que ellos presentaran la enfermedad. Por eso lo consideraban como una mínima posibilidad de que adquirieran la enfermedad por esta forma o la transmisión por los componentes sanguíneos. El siguiente punto que se modificó con la venida del COVID fue el tener un termo especial para el área de COVID. Diseñamos en el Hospital General de Occidente termos de diferentes colores con códigos de bioseguridad marcados con COVID-19 para poder activar en banco de sangre el que el químico única y exclusivamente se dedicara a este proceso. Eh, a diferencia de lo que ustedes ven de los termos habituales, estos eran de color rojo para que pudieran ser más llamativos y a su vez poder activar ese código que fue llamado como código COVID-19. Asimismo, la otra modificación que apareció fue el proceso de hemovigilancia, que nos limitó porque no teníamos disponible las tarjetas de reacciones transfusionales que habitualmente van acompañado a los componentes sanguíneos. Como en el área de COVID, el traer el componente que daba la tarjeta afuera, la única forma para poder continuar con este proceso fue a través de que el equipo se presentaba, preguntaba con los encargados en turno para poderle dar el seguimiento. Es decir, en esta parte del proceso, la hemovigilancia fue indirecta y pues habitualmente lográbamos un seguimiento de unidades cerca del 95-96% de todas las unidades que eran transfundidas. Y es así que les presentamos los componentes transfundidos en estos 3 años de COVID, que tuvimos pacientes hospitalizados, que se armó el área de COVID dentro del hospital geriátrico, y encontramos que en el año 2020
fueron 35 concentrados eritrocitarios, 31 concentrados plaquetarios y 8 plasmas frescos congelados. En total se transfundieron ese año 74 hemocomponentes, mientras que para el año 2021 tan solo de puros concentrados eritrocitarios fueron 114, de concentrados plaquetarios entre aféresis plaquetaria y aféresis habituales fueron 60 y de los plasmas frescos fueron 27. Para el trimestre del año 2022, recordarán que ya ahorita no tenemos pacientes, pero este trimestre sí lo hubo, encontramos 37 concentrados eritrocitarios, 33 plaquetarios y solo 8 plasmas frescos congelados. Llama mucho la atención que fue poco el plasma fresco que se estuvo transfundiendo en el área hospitalaria de COVID. Algo que llamó mucho la atención a nivel mundial fue la presencia o la necesidad de infundir plasma proveniente de pacientes que se recuperaron de la enfermedad, que se llamó plasma convaleciente. Por ello, en muchos países, y México no fue la excepción, empezaron a marcar lineamientos normativos, técnicos, para realizar protocolos de investigación relacionados con el uso terapéutico del plasma que proveía de estos donadores que se recuperaban, en título de investigación y donde tenía lineamientos para poderse aplicar. Estos lineamientos implicaban tener títulos del anticuerpo neutralizante contra COVID, pacientes que lo hicieran en forma voluntaria, centros que tuvieran un protocolo perfectamente establecido. El proceso de obtención de este plasma no era técnicamente difícil. Se utilizaban pacientes donantes, es decir, donadores que se hubieran recuperado, que estuvieran prácticamente recuperados, más de 30 días después de haber salido de la enfermedad, asintomáticos, que tuvieran anticuerpos neutralizantes y se hacía un proceso de extracción de plasma por una máquina de aféresis, que en este caso era una plasmaféresis. Se medía el anticuerpo neutralizante y se utilizaba en transfusión en los pacientes, ya sea que estuvieran inmunocomprometidos con COVID y como un tratamiento terapéutico. Esto dio pauta para que algunos otros intentaran también utilizarlo hasta antes de la llegada de vacuna como un proceso, hasta cierta manera, como lo llamaban ellos, como un tratamiento profiláctico o inmunizante para protegerse contra esta enfermedad, como lo veremos en la siguiente diapositiva. Los protocolos de Brasil, por ejemplo, marcaban, igual como en la diapositiva anterior, obtener el plasma de personas que se recuperaban de COVID y se medían los anticuerpos neutralizantes, pero en Brasil utilizaron protocolos para pacientes enfermos, pero también a pacientes que habían sido expuestos a la enfermedad como un tratamiento profiláctico o de alguna forma como un tratamiento eh, de profilaxis ante la enfermedad. Sin embargo, no quedó bien documentado, no hubo estudios que corroboraran este dato, no mostraban estudios que garantizaban seguridad y por lo tanto rápidamente esos estudios fueron cerrados y no mostraron alguna seguridad ni utilidad para los pacientes. Sobre todo no había seguridad para el uso de estos protocolos de investigación. Este es el proceso técnico. Ustedes pueden ver la máquina de aféresis, una máquina pequeña en la cual se obtiene plasma de un donante con entrada de un solo brazo. Se picaba nada más una vena de alguno de los brazos. El proceso de obtención y separación duraba 2 horas y al final nos regalaba ese plasma que era estudiado. El donante pasaba por el mismo tamiz de seguridad, pruebas serológicas y se tenía disponible este componente para su uso, pero aclaro, esto solamente en centros que tenían este protocolo autorizado única y exclusivamente por la COFEPRIS. En su momento la COFEPRIS estuvo muy, pero muy vigilante de aquellos que intentaban hacer protocolos sin tener lineamientos normativos, sobre todo para garantizar la seguridad en el proceso que estuvieron realizando. Así es que recordarán que en ese tiempo aparecieron publicaciones por internet, por vías digitales, por los mensajes que nos llegaban,
donde nos decían que estaban reclutando en determinado lugar para hacer el procedimiento de extracción del plasma. No era infrecuente que entre los médicos hematólogos luego nos preguntaran quién estaba realizando este procedimiento, pero la verdad es que si no había un lineamiento normativo y no estaba autorizado, era muy riesgoso poderlo realizar por la sanción administrativa, pero más allá de ello, el riesgo que generaba no tener un protocolo perfectamente documentado. Aparecieron publicaciones que fortalecían la idea de que el plasma convaleciente terapéuticamente era de utilidad. Y así, por ejemplo, en esta publicación que el mismo Centro Nacional en algún momento hizo de conocimiento de muchos centros estatales, mostraba la eficacia del plasma convaleciente anti-SARS-CoV-2 en pacientes graves con COVID-19. Y la premisa era, ¿podría la administración del plasma convaleciente ser beneficiosa en el tratamiento de pacientes críticos con enfermedades por COVID-19? Este diseño era en 5 pacientes críticos con problemas respiratorios, con títulos de ELISA para la enfermedad arriba de 1 a 1000, con anticuerpos neutralizantes arriba de 40. La obtención del plasma que se les dio fue de 400 mililitros, una sola dosis, y el tiempo de estancia hospitalaria en estos pacientes estaba entre 10 y 22 días. Los hallazgos es que cuando le transfundieron los plasmas, hubo, por lo menos en este estudio observacional, una mejoría clínica, pero lo que llamó la atención es que era un estudio pequeño, solamente 5 casos, por lo tanto, pues faltaba más estudios, abrir más el campo para poder garantizar que el uso de este plasma era de utilidad y sobre todo había buena respuesta en la recuperación clínica. De los pocos centros que pudieron obtener un permiso por parte de la COFEPRIS para poder realizar la colecta de estos plasmas y poderlo utilizar experimentalmente en los pacientes con fines terapéuticos fue el Instituto Mexicano del Seguro Social, con algunos centros como la Ciudad de México y el Centro Médico Nacional de Occidente, que reclutó donantes que habían salido convalecientes de la enfermedad para su recolección y para su uso terapéutico. Sin embargo, aunque la experiencia que ellos tienen lo mencionan como muy halagadora, la verdad es que no hemos tenido hasta este momento alguna publicación sobre el número de casos de pacientes transfundidos y la respuesta terapéutica ante este tipo de procedimientos terapéuticos. Por otro lado, ¿qué seguridad tenían con el uso del plasma convaleciente? ¿Era de utilidad? ¿Podía tener algún riesgo? Esta respuesta se dio con alguna de las ponencias del mismo Centro Nacional, que fue ente rector en su momento, sobre el riesgo de la administración del plasma convaleciente, infección mediada por anticuerpos, incremento de infecciones a otra cepa viral, modificación de la respuesta inmune, con una atenuación de la respuesta inmune humoral en los individuos que reciben el plasma convaleciente. Se ha establecido en otros estudios que el plasma o los componentes pueden ser inmunomoduladores y en ellos no fue la excepción. Y finalmente, al ser un plasma que tiene componentes, la posibilidad de riesgos transfusionales es alta, la posibilidad de presentar infecciones virales, la sobrecarga circulatoria, la presencia del trali, no fueron del todo descartables y sí un riesgo para estos pacientes que eran transfundidos. Por lo tanto, en algunos artículos, pues quedaba la duda de si realmente era de utilidad. La mayoría de los artículos que salieron en fechas recientes no le daban un aporte suficiente de garantizar seguridad y por lo tanto la utilidad pues pasó a un segundo término y no como lo esperaban, como algo halagador y una respuesta en pacientes críticos. Finalmente he de decir que en la era del COVID y la medicina transfusional hubo cambios encaminados a la seguridad, la sana distancia, la sanitización frecuente de los equipos que se utilizaron, el informar a los donantes sobre su evolución. En algunos lugares se les daba seguimiento cuál había sido su respuesta después de su donación.
buscando si te había presentado alguna molestia o algún proceso viral. En otras ocasiones, el avisar a los donantes para que se presentaran con citas que fueron alternativas para no saturar los servicios de sangre, dieron alternativas para poder tener este tejido disponible en tiempos de COVID. Y un actor importante fueron nuestros donantes, sin los cuales no fuera posible tener sangre para poder ayudar a los pacientes que requieren este tejido y poder tener elementos para poder ayudar en las cirugías. Esto me recuerda que este 14 de junio será el Día Mundial del Donante de Sangre. México será sede de este evento del donador y el lema será donar sangre es un acto solidario. Y bueno, pues aprovecho el mensaje para invitarlos a la celebración, invitarlos si quieren ser donantes para que nos ayuden a seguir salvando vidas. Y pues yo me despido con la siguiente diapositiva. Les agradezco su atención. Hay muchas cosas que comentar en el ámbito de la medicina transfusional. El tiempo es corto. Espero en breve luego tener alguna otra plática en relación a esto, pero por lo pronto dejo mi correo por si hubiera dudas para poder subsanar y quedo abierto a sus comentarios por correo. Este es mi correo personal y no me queda más que agradecer al comité organizador por la oportunidad que me dieron para poder compartir este tema. Muchas gracias, buenas tardes.